Saludos, bienvenidos nuevamente a la asignatura Masa y Personal. Dándole continuidad al tema 4, hablaremos sobre los requerimientos y personal de despegue en la segunda videoclase. En primer lugar, haremos referencia a cómo calcular esos parámetros de despegue para precisamente tener un despegue en condiciones seguras. Estos parámetros son, en primer lugar, la velocidad, el consumo de combustible, la longitud de pista requerida para un despegue seguro. Como hicimos mención anteriormente en la clase previa a esta, hay una serie de gráficos que permiten facilitar los cálculos requeridos. En este caso tenemos en este primer ejemplo un gráfico donde tenemos en el eje horizontal o en el eje de las X la temperatura del aire en grados Celsius, y en el eje de las Y, la eje vertical, tenemos la densidad de altitud o la altitud de densidad aproximada del campo o de la pista. Por otro lado, tenemos unas líneas diagonales que atraviesan el gráfico que establecen la altitud de presión del campo. Es importante mencionar aquí que no debe confundirnos estos dos términos. La altitud de presión es una altitud de referencia con respecto al nivel del mar y es lo que nos indica por el altímetro la altura del campo a la cual estamos. En cambio, la altitud de densidad es un parámetro o un factor que nos va a ayudar a determinar las condiciones a la cual el motor, la hélice, se desenvuelve mejor y cuál es el ajuste que debemos hacer a estos parámetros para tener mayor sustentación, puesto que la densidad influye notablemente sobre estas condiciones. Recordemos también en este caso que para la OASI existe una tabulación donde en condiciones ideales o condiciones estándar la presión atmosférica a nivel del mar es de 29,92 pulgadas de mercurio y que una temperatura bajo esas condiciones sería 15 grados Celsius a nivel del mar. Sin embargo, no siempre nos vamos a encontrar con esta condición atmosférica. De hecho, casi nunca nos vamos a encontrar con estas condiciones atmosféricas ideales y vamos a encontrar unos factores de corrección. Es por eso que en esta tabla aparecen estos factores, estas dos columnas que están aquí, que es un factor de corrección con respecto a la presión atmosférica real en el campo. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos que nos dan como condición que la elevación del aeródromo está a 5.883 pies sobre el nivel del mar. Esto nos lo indica en nuestro altímetro. Pero también el altímetro nos indica que hay una presión atmosférica en ese momento de 30,20 pulgadas de mercurio. Y la temperatura en el aeródromo es de 20 grados Celsius, con un viento de frente para el despegue de 18 nudos, y el peso de la aeronave en el momento es de 1.670 libras. Con esta información debemos entonces determinar cuál es la altitud de densidad para saber bajo qué condiciones y qué velocidad de empuje debemos tener para el despegue y cuál es la longitud de la pista. Para ello debemos utilizar en primer lugar el factor de corrección que nos aparece aquí, el cual, como mencionamos anteriormente, es de 30,2 pulgadas de mercurio. Este factor de corrección nos indica que debemos restar a la presión de altitud menos 257 a esa altitud.
Aplicando la ecuación tendríamos que la altitud de presión es 5.883 pies menos 257 da 5.626 pies. Si trazamos una línea a la altura de los 20 grados Celsius, que nos indica que está el campo a la temperatura de 20 grados Celsius, y luego trazamos una horizontal que corte esa línea a esa altura de 5.626, más o menos esta que está acá, ese sería el corte, nos va a indicar la altitud de densidad, que en este caso estaríamos hablando de 7.500 pies. Esa sería entonces nuestra altitud de densidad. Bajo estos parámetros, bajo este factor, es que debemos nosotros condicionar la aeronave para el despegue a fin de saber el empuje y la velocidad que debemos requerir para un despegue seguro. Bien, con estos datos vayámonos a esta siguiente tabla, teniendo en cuenta que la siguiente información nos la da la misma tabla. Debemos recordar que estas tablas no están estandarizadas. Estas tablas varían dependiendo del fabricante de la aeronave. Vamos a encontrar que el fabricante de Cessna, por ejemplo, utiliza un tipo de tabla diferente al fabricante de Piper, por decir algo, por dar un ejemplo. Entonces, en este caso particular y en este ejemplo en particular, debemos tomar en cuenta, en primer lugar, que esta tabla está diseñada para un despegue con distancia del campo corto y con ciertas condiciones. Estas condiciones son flat a 10 grados de posición, full potencia, con freno completamente calado antes de iniciar la carrera de despegue, una pista nivelada y seca y cero viento, condición de cero viento. Aparte de eso, hay una serie de notas que están aquí que también influyen en los cálculos a utilizar en esta tabla. En esta tabla en particular también podemos ver que aparece en el peso, ya el peso de despegue de 1.170 libras. Pues estas tablas son un conjunto de diferentes tablas donde aparecen diferentes condiciones de peso para diferentes parámetros. Ubicamos entonces la tabla donde aparezca 1.670 libras, que es el peso que nos da el ejemplo, y de una vez allí nos indica la velocidad de despegue o velocidad de rotación y la velocidad sobre los 50 pies, que estamos hablando aproximadamente de unos 12 metros de altura, libre de obstáculos, para yo poder vencer los obstáculos por encima de los 50 pies. Entonces, la velocidad de despegue es de 50 nudos y la velocidad mínima que debe tener la aeronave sobre los 50 pies es de 54 nudos. Recordemos además que en los cálculos anteriores vimos que la altitud de densidad es de 7.500 pies. Si nosotros nos damos cuenta en la tabla, no aparece 7.500 pies. De 7.000 pasa a 8.000 pies. Por lo tanto, debemos interpolar, el cual es una manera de calcular un dato entre dos o más datos dados. De forma general, y en la mayoría de los casos, los pilotos y el personal encargado de hacer los cálculos utiliza el dato mayor para dar un margen de seguridad. Pero en este caso vamos a interpolar, pues la diferencia es bastante notable. Si fuesen, por ejemplo, nos hubiese dado la altitud de densidad 7.900, 7.850 pies, simplemente pudiéramos tomar como opción de una vez 8.000 pies y basarnos en ese formato. Vamos entonces en la tabla y vemos la temperatura que nos establecen es de 20 grados
Celsius. De esta manera podemos ver que la longitud, la distancia de despegue, de recorrido de despegue, están allí entre esos dos parámetros. Tanto la distancia de despegue como la distancia de por los 50 pies para libre de obstáculos. Bien, interpolando, vamos a tener que, en este caso, una interpolación sencilla, simplemente 1490 más 1655 de despegue de 1072.5 pies. Una vez realizado este cálculo y verificado que las distancias declaradas para el recorrido de despegue de la pista o del aeródromo en sí que estamos allí está por encima de este valor, entonces nosotros podemos decir que tenemos a esta condición de flag a 10 grados los márgenes suficientes para un despegue seguro. Igualmente que hicimos en esta condición para calcular la carrera de despegue, podemos hacerlo también para calcular la distancia sobre los 50 pies libre de obstáculos. Podemos ver entonces, además, que la tabla nos establece una serie de notas que también deben ser tomadas en cuenta. Y los resultados de la interpolación anterior, vamos a tener que la distancia de despegue o distancia de rotación es de 1072,5 pies y la distancia a 50 pies libre de obstáculos de 3177 pies. Esos son los factores que debemos tomar en consideración en las distancias declaradas por el aeródromo a una condición de 10 grados y una velocidad de 50 y 54 nudos para el despegue. Tomando en consideración las notas que están allí, mencionaremos la siguiente particularidad. En el ejemplo nos indican que hay un viento de frente de 18 nudos y entre la nota expresa claramente que debemos reducir la distancia de la pista en un 10% por cada 9 nudos con viento de frente. Para operación con viento de cola, en el caso de viento de cola vamos a tener que por encima de 10 nudos debemos incrementar la distancia en un 10% por cada 2 nudos. En este caso tenemos un viento de frente de 18 nudos y la regla dice que debemos reducir un 10% por cada 9 nudos. Entonces procedemos a hacer el siguiente cálculo. Con un viento de frente, disminución del 10% por cada 9 nudos, 18 nudos significa una reducción en la pista del 20%. En el caso particular que estamos hablando, la distancia entonces de despegue reduciéndole ese 20% quedaría en 858 pies y la distancia sobre los 50 pies de altura, perdón, vamos a regresar aquí, la distancia sobre los 50 pies de altura quedaría en 2541,6 pies. Fíjense que pudiera haberse dado el caso de que tenemos una distancia declarada de 1000 pies. Esa es la distancia del TORA, ¿verdad? Distancia de recorrido de despegue declarado en pista. Y los cálculos nos dieron un principio de 1072,5 pies. Pudiéramos decir entonces, no estamos en condición de despegar. Pues los cálculos nos dan una distancia mayor a la distancia declarada de la pista. Pero con esa condición de viento de frente, vemos que se reduce la pista el recorrido de pista a 858 pies. Por tal motivo, si la pista midiera 1000 pies en su distancia declarada, con esta condición de viento de frente y todas estas condiciones de temperatura y velocidad, podemos tener una condición de despegue seguro